Es justo decir que, quizá, nadie conocía a Schopenhauer tan bien como Nietzsche. Lo estudió a fondo, leyó cada palabra que escribió y se consideraba uno de sus discípulos. Sin embargo, Nietzsche se volvió completamente en contra de Schopenhauer en los últimos años de su carrera intelectual. Pasó de ser uno de sus mayores admiradores a uno de sus críticos más severos. Pero, ¿qué causó este cambio? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos profundamente en el núcleo de la filosofía de Nietzsche. No solo eso, también debemos preguntarnos una de las cuestiones más fundamentales de todas: ¿cuál es el valor de la vida? El desacuerdo fundamental de Nietzsche con Schopenhauer radica en la respuesta a esta pregunta. Más que una cuestión teórica, esta pregunta determina, en última instancia, nuestra actitud hacia la vida. Tu respuesta a esta interrogante determina si eres optimista o pesimista, si afirmas la vida o la niegas. Si conoces aunque sea un poco sobre Nietzsche y Schopenhauer, puedes adivinar en qué posición se encuentra cada uno. Pero lo más revelador es entender exactamente por qué estos dos grandes filósofos respondieron de manera diferente a esta pregunta fundamental, y por qué Nietzsche cambió de opinión al respecto. El mejor lugar para buscar una respuesta a esta pregunta determinante es un pasaje de El ocaso de los ídolos, donde Nietzsche escribe: en todas las épocas, los sabios siempre han coincidido en su juicio sobre la vida, no vale la pena. En todos los tiempos y lugares, las mismas palabras han estado en sus labios, palabras llenas de duda, de melancolía, de cansancio de la vida, de hostilidad hacia la vida. Nietzsche se refiere aquí a un consenso en la tradición filosófica occidental que otorga un valor negativo a la vida. Da el ejemplo de las famosas palabras finales de Sócrates, quien pidió a su amigo que ofreciera un gallo en sacrificio al dios Asclepio. Nietzsche interpreta esta negativa como una forma muy inteligente de decir que la vida es una enfermedad, y que la muerte lo curará de ella. Sócrates, quien en muchos sentidos fue el progenitor de toda la filosofía futura, argumentó que la vida era una enfermedad y que la muerte era una cura. Esta perspectiva pesimista permeó la historia desde entonces, al menos así lo veía Nietzsche. El pesimismo, en este contexto, se refiere a conceder un valor negativo a la vida, y más específicamente, a la vida aquí y ahora, en la Tierra, en el mundo material. Es una distinción importante, porque generalmente el pesimismo filosófico va de la mano con la creencia en un más allá, un mundo que existe fuera del espacio y el tiempo, un reino metafísico que se considera el objeto real de importancia en detrimento del mundo material. Donde quiera que Nietzsche percibe pesimismo, también encuentra la creencia en un más allá. De una forma u otra, estos filósofos hablan de mundos más allá del nuestro, donde las cosas son buenas. Ese más allá toma muchas formas, pero puede simplificarse de la siguiente manera, según la concepción de Nietzsche sobre la historia filosófica. En primer lugar, Platón inventa su teoría de las formas y postula la existencia de un mundo de ideas. El mundo material, argumenta Platón, solo es real en la medida en que los objetos materiales participan de las ideas. Alegóricamente, el mundo material es solo una sombra, no tan real como creemos ingenuamente. Lo único verdaderamente real, el verdadero objeto de la investigación filosófica, es la idea, algo que no existe en nuestra realidad material, sino en otro lugar. Con el tiempo, esta teoría platónica se desarrolla en el cristianismo. Allí también, la creencia en un mundo más allá se convierte en el centro de todo. En la visión cristiana, esta existencia temporal es solo una preparación para la otra vida. El mundo material es de importancia marginal comparado con el cielo o el reino de Dios. Esta perspectiva cristiana dominó la filosofía occidental hasta la llegada de la filosofía moderna con Descartes. El racionalismo de Descartes fue enfrentado por el empirismo de Hume, lo cual llevó finalmente al idealismo trascendental de Kant, que intentó reconciliar a Hume y a Descartes. En ese proceso, Kant introdujo el concepto de la cosa en sí, es decir, el mundo tal como es sin la interferencia de nuestra percepción. Pero aparte de saber que tal cosa existe, no podemos decir nada más sobre ella. El punto es que Kant también creó un nuevo mundo, más allá del mundo material ordinario. Y ese mundo también debía ser el verdadero objeto de conocimiento filosófico o metafísico. Solo que, esta vez, Kant admitía que no podíamos saber nada sobre él, y por lo tanto, que la verdadera metafísica era imposible. Y finalmente entra en escena Schopenhauer,
quien adopta el marco idealista de Kant, y con él, todos los desarrollos históricos anteriores, y añade su concepto de la voluntad. En oposición a Kant, Schopenhauer argumenta que el conocimiento metafísico sí es posible, porque existe algo como la voluntad, que los humanos podemos experimentar directamente sin la interferencia de los sentidos. La voluntad es algo totalmente distinto del mundo material, y como substrato metafísico de la realidad, es el verdadero objeto de importancia. Como vemos, en cada periodo importante de la historia de la filosofía, desde Platón hasta el cristianismo, pasando por Kant y Schopenhauer, encontramos una creencia en un mundo más allá, y una consiguiente desvalorización, incluso desconfianza, hacia el mundo material. Esto es lo que Nietzsche quiere decir con el acuerdo de los sabios. El acuerdo entre ellos es que esta vida, en nuestro mundo material y en nuestra existencia temporal, no vale gran cosa si el mundo material no es tan importante. Pero, por supuesto, que muchos coincidan en algo no significa que tengan razón. El consenso no es prueba de verdad. Nietzsche plantea la provocadora idea de que tal vez ese acuerdo entre los sabios no señala una verdad universal, sino que apunta al hecho de que todos ellos compartían algo en común desde un punto de vista fisiológico. Con frecuencia, Nietzsche no discute con los filósofos evaluando únicamente el mérito abstracto de sus argumentos, sino que interpreta sus posturas como expresiones reveladoras de la psicología humana. Un argumento filosófico, o incluso una opinión, no surge de una investigación objetiva, aunque todo filósofo, por supuesto, quiera pensar en sí mismo como alguien objetivo e imparcial. Pero Nietzsche sostiene que la personalidad o la psicología del filósofo juega un papel crucial en la formación de su visión del mundo. En realidad, Nietzsche solo argumenta que la personalidad del filósofo influye enormemente en la formación de sus argumentos. Sin embargo, la cuestión del valor de la vida, que es el centro de nuestro análisis, constituye un caso singular que debe abordarse por separado. La pregunta es única porque Nietzsche cree que una respuesta objetiva a esta cuestión es imposible. No hay manera de responder a esta pregunta sin sesgo, porque por el simple hecho de estar vivos, perdemos la perspectiva fría y desapegada que permitiría una investigación objetiva. Por lo tanto, Nietzsche dice que el hecho de que alguien sea pesimista o no lo sea, no es realmente una cuestión de conocimiento sobre el mundo y la vida, sino más bien un síntoma de una personalidad o psicología subyacente. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida?, no dice nada sobre la vida misma, pero sí lo dice todo sobre la persona que la pronuncia. Entonces, la gran pregunta que Nietzsche se hace a sí mismo es esta: ¿qué significa sobre alguien el hecho de que niegue que la vida tiene algún valor? Para que un filósofo vea un problema en el valor de la vida, esto es casi una objeción en su contra, una interrogación sobre su sabiduría. Con esta revelación de Nietzsche, el descubrimiento de que la cuestión del valor de la vida no es una cuestión de conocimiento, sino una cuestión de enfermedad y salud, todo cambia. En este momento de claridad, encontramos la clave para desbloquear la filosofía de Nietzsche: la moral del amo y del esclavo. Entonces, ¿por qué Nietzsche cambió de opinión sobre Schopenhauer? Su admiración por Schopenhauer desapareció una vez que comprendió esta noción de decadencia. A partir de ahí, comenzó a ver toda la filosofía occidental desde la época de Sócrates a través de este prisma, y Schopenhauer fue la definitiva y más pronunciada víctima de esta enfermedad. La decadencia echa raíces en los débiles, en personas que no pueden soportar las duras realidades de la vida. Esta incapacidad para lidiar con el sufrimiento se manifiesta en el síntoma más claro de la decadencia: la huida hacia un mundo más allá, lejos del mundo material. Hasta ahora, solo hemos trazado un esquema general de por qué Nietzsche cambió de opinión sobre Schopenhauer. Otras filosofías que postulan un más allá, ven el mundo material con recelo en el peor de los casos o lo consideran de menor importancia en el mejor de los casos. Pero Schopenhauer lleva esto al extremo, de una manera que irritaría profundamente a Nietzsche. En la filosofía de Platón, el mundo material es simplemente una sombra del mundo de las ideas. En el cristianismo, este mundo es una preparación para el próximo. Para Kant, este mundo es simplemente un mundo de apariencias. En estas tres filosofías, el mundo material es un obstáculo, una mera distracción. Pero para Schopenhauer, el mundo material es un lugar de sufrimiento. Por supuesto,
Platón, el cristianismo y Kant no niegan que exista sufrimiento en el mundo material. Pero existe una gran diferencia. Para Schopenhauer, el sufrimiento no es simplemente un rasgo accidental del mundo material, sino una parte esencial de él. El sufrimiento ocupa un lugar central en la filosofía del pesimista alemán, de una manera que simplemente no está presente en Platón o Kant. El cristianismo es una pequeña excepción. El sufrimiento es importante en la teología cristiana, pero no es una parte esencial del mundo como lo es en Schopenhauer. En la teología cristiana, el sufrimiento entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron el fruto en el jardín del Edén. Antes de eso, el mundo era un paraíso libre de sufrimiento. En la filosofía de Schopenhauer, el sufrimiento es una parte esencial del mundo material desde el principio, ya que la voluntad, que existe fuera del tiempo y el espacio, es indivisible. Para usar una metáfora, esto significa que la voluntad es una sola cosa. La multiplicidad, la existencia de múltiples cosas, no se aplica a la voluntad, porque la multiplicidad requiere un elemento espacial para distinguir un objeto de otro. Necesitas que dos objetos ocupen espacios diferentes para poder diferenciarlos, pero como la voluntad no es algo que tenga espacio, se sigue que la voluntad es indivisible, y por lo tanto, una sola entidad. Lo que esto significa es que, más allá del mundo ilusorio de la representación, más allá del mundo tal como lo experimentamos ordinariamente, solo hay voluntad y nada más. Por tanto, el mundo como representación, que surge con la percepción del sujeto, divide el mundo unificado de la voluntad en las categorías de objeto y sujeto, tiempo, espacio y causalidad. En el dominio de la voluntad no hay cosas diferentes, y por tanto, no hay conflicto. Simplemente hay voluntad y nada más. Solo en la representación, es decir, en el mundo de nuestra experiencia, puede surgir el conflicto, porque ahora existe un yo contra ti, un lobo contra un conejo, un cazador contra una presa. Y el conflicto más fundamental que existe es el de objeto contra sujeto, en otras palabras, tú contra el mundo. La diferenciación es exactamente lo que distingue al mundo de la representación, el mundo material, del mundo como voluntad. El mundo material, en la filosofía de Schopenhauer, no puede ser otra cosa que un lugar de sufrimiento, porque en su diferenciación, en su división de las cosas entre sí, perturba la unidad fundamental de la voluntad. Crea conflicto donde antes no lo había, de modo que el sufrimiento es, por tanto, una parte integral del mundo material. Leibniz sostuvo célebremente la postura filosófica de que vivimos en el mejor de todos los mundos posibles. Schopenhauer respondió que no, que en realidad vivimos en el peor de todos los mundos posibles. Esto no fue una broma superficial ni una simple inversión de lo que decía Leibniz, fue una afirmación profunda sobre la naturaleza de nuestra realidad, respaldada por todo el sistema metafísico del pesimista alemán. Por eso, la filosofía de Schopenhauer es mucho más pesimista de lo que la mayoría cree. No es pesimista en el sentido de que piense que hay más sufrimiento que alegría en el mundo, sino que su pesimismo es mucho más profundo. Dicho de manera más poética, cada gota en el océano, cada brizna de hierba, cada molécula, cada átomo está impregnado de sufrimiento. Su filosofía no dice simplemente que el mundo material es una sombra, como en Platón, ni que este mundo es solo una preparación para el siguiente, como en el cristianismo. Ni siquiera dice que este mundo es mera apariencia, como en Kant. Él dice que este mundo es un infierno, que está construido sobre el sufrimiento y que solo puede existir a causa del sufrimiento. Este intenso desprecio por el mundo material es lo que diferencia a Schopenhauer de otras filosofías internas, y es por lo que Nietzsche lo señaló como el más nihilista de todos estos filósofos. Schopenhauer abogó por un estilo de vida ascético, que no es más que una forma refinada de rechazar y apartarse del mundo material. Para Schopenhauer, no hay redención. Lo mejor que podemos hacer es mortificar la voluntad tanto como sea posible hasta tener una muerte pacífica. Desde la perspectiva de Nietzsche, él toma los extremos más nihilistas de la religión y les quita lo poco que estas religiones tienen a su favor, la esperanza. El intenso desprecio de Schopenhauer por el mundo material es lo que provoca las críticas más vehementes de Nietzsche. Al abogar por un retiro completo del mundo a través del ascetismo, Schopenhauer hizo exactamente lo opuesto a lo que más adelante se convertiría en el núcleo de la filosofía de Nietzsche: crecimiento, superación de uno mismo,
aceptación voluntaria del sufrimiento y amor por la vida en este mundo hasta tal punto que uno querría vivirla de nuevo por toda la eternidad. Para Nietzsche, el abrazo del ascetismo por parte de Schopenhauer no es más que un síntoma, y no una postura filosófica seria. Es un síntoma nacido de la enfermedad de la decadencia, la cual proviene de la debilidad y de la incapacidad de enfrentarse al mundo material. El ascetismo es solo una parte de la ecuación ética de Schopenhauer. Él es muy consciente de que este estilo de vida ascético, la vida contemplativa y tranquila del monje, no es alcanzable para la gran mayoría de los hombres. De hecho, piensa que su ideal ascético es tan inalcanzable que solo menciona unos pocos ejemplos históricos, figuras como Jesucristo, Buda y San Francisco de Asís. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre común? Lo mejor que podemos esperar, como simples mortales, según Schopenhauer, es ser compasivos y actuar de manera altruista, sacrificándonos por nuestros semejantes. Esto puede no sonar particularmente profundo, ya que después de todo, casi todos los sistemas éticos están de acuerdo en que ser desinteresado y ayudar a los demás es bueno, y que ser egocéntrico y dañar a los demás es malo. Para Schopenhauer, esto significaba que su filosofía era correcta. Estas grandes religiones, que han existido durante siglos, hablaron de algo en la experiencia humana, articularon en lenguaje religioso algo que está presente intuitivamente en toda la humanidad. Todo lo que él hizo, dice Schopenhauer, fue traducir estos sentimientos a un lenguaje filosófico en lugar de religioso, y así proporcionar una base lógica y racional sólida para una ética que, hasta ese momento, no la había encontrado. Recuerda cómo dijimos que la voluntad no está diferenciada en el espacio, que la voluntad es una. Darse cuenta de esta unidad fundamental significa aceptar la responsabilidad de que, al herir a otros, en realidad nos herimos a nosotros mismos, y al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. El egoísmo es, por lo tanto, uno de los mayores males dentro del sistema de Schopenhauer, ya que contradice el núcleo de su metafísica. El egocéntrico actúa como si solo él existiera en el mundo, separado de los demás seres humanos. Este sistema ético basado en la compasión será para Nietzsche otro campo de batalla en el que luchará. Nietzsche dedica gran parte de su obra a atacar la compasión, o lo que él llama lástima, especialmente en el Anticristo. La lástima es opuesta a las pasiones dinámicas que aumentan la energía vital. En otras palabras, un hombre pierde poder cuando siente lástima. La verdadera lástima, el sufrimiento en sí mismo, se vuelve contagioso. El problema con la lástima es que preserva lo que está destinado a la destrucción. Lucha a favor de los desheredados y los condenados de la vida. Gracias a la multitud de fracasos que mantiene en vida, la lástima le da a la vida misma un aspecto sombrío y cuestionable. Para Nietzsche, la lástima es antivida, y toda moralidad que se base en ella debe ser también antivida. La lástima se ha exaltado como la virtud raíz de todas las virtudes. Pero lo que no se debe olvidar es que esto se hizo desde una filosofía nihilista, cuyo lema era la negación de la vida. Nietzsche vio que la humanidad se dirigía hacia el nihilismo, hacia una pérdida de sentido que destruiría toda grandeza y todo potencial en el ser humano y en la cultura. La lástima representa la historia que comenzó con Platón y su teoría de las ideas hace unos 2500 años. A lo largo de estos 2500 años, la filosofía cambió, pero la idea subyacente siempre ha sido que, desde una perspectiva metafísica, existe un más allá, y éticamente deberíamos basar nuestra moralidad en la compasión. El problema es que gradualmente hemos perdido la fe en esos más allá. Hemos perdido la fe en la existencia de un mundo que está fuera del espacio y el tiempo. La forma más dominante de ese más allá solía ser Dios, pero los avances rápidos en las ciencias naturales durante la época de Nietzsche hicieron que tal creencia fuera irrelevante. Las implicaciones de este mayor evento histórico, como lo llama Nietzsche, van mucho más allá de Schopenhauer. De hecho, el punto es destacar que Nietzsche va contra Schopenhauer porque vio su filosofía como el heraldo del nihilismo, la última voluntad del hombre. Toda la filosofía de Nietzsche puede verse como una gran advertencia contra esta amenaza inminente de nihilismo, contra esta última voluntad hacia la nada, contra esta enfermedad que destruye todo lo que es sublime y grande. Pero, sobre todo, Nietzsche quería reemplazar la voluntad humana hacia la nada por una voluntad de poder, y ese era su antídoto a la destructiva,
irónicamente llamada voluntad de vida, el concepto central en la filosofía de Schopenhauer. Nietzsche, en un punto, se dio cuenta de que el valor negativo de la vida no era el resultado de un razonamiento filosófico frío y desapegado, sino que era un síntoma de una enfermedad que él llamó decadencia, que tiene su raíz en la debilidad frente a las duras realidades de la vida. Schopenhauer era particularmente vulnerable a esta enfermedad porque para él, el mundo material no es solo un mundo irrelevante o importante que queda eclipsado por el más allá, sino que su filosofía sostiene que el mundo material está basado en el sufrimiento y no podría existir sin él. Contrario a la creencia popular, Nietzsche no era un nihilista. De hecho, su proyecto filosófico completo busca encontrar una alternativa al nihilismo. Al atacar a Schopenhauer, trató de allanar el camino para una filosofía alternativa, una filosofía que no se basara en el más allá ni en la negación de la vida. Quería crear una filosofía que pudiera afirmar la vida. Eso es lo que representa el superhombre, eso es lo que representa el eterno retorno, y eso es lo que representa el amor fati. Por encima de todo, eso es lo que representa la voluntad de poder. Trató de prepararnos para un futuro filosófico en el que esta visión pudiera realizarse, una visión que corre completamente en contra de la visión que Schopenhauer tenía para la humanidad. Como concluye Nietzsche, particularmente en Más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral, Schopenhauer creía que todo querer conduce al sufrimiento. Personalmente, y en cambio, creo que todo querer auténtico conduce al poder, al crecimiento, a la superación.